Bueno, en esta clase vamos a ver el lenguaje Fortran. Fortran viene del inglés, porque antes se llamaba, digamos, en inglés era Mathematical Formula and Translation System, o sea, básicamente un sistema para, digamos, traducir las fórmulas matemáticas al lenguaje de computación. El Fortran es la primera idea exitosa de crear un lenguaje humano que era convertible a través de otros programas que se llaman compiladores al lenguaje de la CPU. Eso hizo muchas cosas. Primero, programar el lenguaje de la CPU se hacía en forma directa, con lo cual solamente ingenieros muy especializados podían hacerlo. Y el hecho de que uno pudiera convertir sus fórmulas matemáticas de alguna manera más o menos simple al lenguaje de la CPU hizo mucho más fácil de usar en las computadoras, sobre todo para a lo que a nosotros nos interesa, que es el cálculo pesado. Las primeras versiones de Fortran son extremadamente antiguas, son de 1957. Les aviso que ni siquiera yo soy tan viejo. Y hay que aclarar una cosa. Fortran es un lenguaje para hacer cuentas, un lenguaje extremadamente rápido, pero no para cualquier otra cosa que no sea hacer cuentas. El Fortran es muy ineficiente. Veamos los puntos a favor, las ventajas que tiene. Bueno, al ser de un lenguaje tan antiguo, hay muchísima experiencia. Los compiladores, o sea, estos programitas que nos traducen nuestro programa Fortran al lenguaje de la CPU, son muy buenos. ¿Por qué? Porque hubo mucho tiempo para corregir los errores, para encontrar algoritmos mejores para hacer las cosas. Hubo mucho tiempo para mejorarlos y realmente funcionan extremadamente bien. El lenguaje es muy simple, es el lenguaje ideal para aprender en un semestre en la facultad. ¿Por qué? Porque se aprende rápido, no tiene una gran cantidad de comandos, los comandos son muy simples y todos los comandos de alguna manera u otra están relacionados con formas de escribir matemática que nosotros ya conocemos y nos resultan cómodas. O sea, es un lenguaje de pocas órdenes. Tiene compatibilidad con otros lenguajes más modernos o lenguajes de su época. Por ejemplo, el C es un lenguaje que usan los ingenieros que es muy útil no tanto para hacer cuentas, aunque los ingenieros a veces lo usan, sino para controlar dispositivos, es excelente. O Python, que es el otro lenguaje que queremos ver en la cátedra, que vamos a ver hacia el final, que es un lenguaje extremadamente moderno. Los compiladores actuales generan un código muy eficiente, o sea que la traducción que hacen de nuestro lenguaje al lenguaje de la CPU no tiene mucha carga de cosas que hagan que el sistema sea más lento. Realmente los sistemas son muy rápidos. Muchos compiladores incluso leen lo que nosotros pusimos y tratan de mejorarlo antes de convertirlo a lenguaje de la CPU, o sea, optimizan el código para el hardware que yo tengo. Hay mucho ya creado en Fortran en libros. Por ejemplo, si yo necesito hacer una inversión de una matriz, ni siquiera me siento a programarla, ya está hecho, eso lo saco de un libro. Entonces tenemos una biblioteca que nos apoya con montones de cosas. Y esta biblioteca tiene años de ser testeada, probada. Hay mucha información de cómo hacer en Fortran las cosas bien. En Fortran no hay mayúsculas o minúsculas, se puede escribir distintamente en cualquiera de los lenguajes. Van a ver que en mis apuntes yo paso de un lenguaje al otro según cómo me guste por escribir las cosas. Y bueno, lo último, algo que ya dije, se aprende rápido. Puntos en contra. Bueno, es un lenguaje antiguo. Muchas formas de escribir, hay formas mejoradas, más simples, modernas, y estas formas medias raras de escribir vienen de otras épocas, incluso cuando no existían en las computadoras ni los teclados ni los monitores. En realidad se perforaban unas tarjetas que uno ponía en orden, la computadora leía esas tarjetas y corría el programa que estaba indicado en las tarjetas. No es un programa orientado a objetos, esto vamos a ver después en la materia qué significa ser orientado a objetos. Bueno, Fortran no lo tiene, por lo menos el que nosotros vamos a ver no lo tiene. En los lenguajes modernos hay muchas funciones programadas, muchísimas, pero eso es, por un lado, los lenguajes que tienen eso es bueno porque no las puede usar, y por otro es malo porque no tarda mucho en aprenderlas. Así que el Fortran, al no tener todo esto, es un lenguaje que se aprende rápido. Por supuesto, es muy fácil de saltar que una vez que uno aprendió Fortran, es mucho más fácil saltar a otros lenguajes. En Fortran no hay sistemas para hacer dibujos mientras uno corre el programa. Uno lo tiene que agregar en forma externa. Y no es un lenguaje interactivo. ¿Por qué no es interactivo? Y porque yo
tengo mi programa, lo compilo, creo el ejecutable corre, yo no interactúo con el ejecutable, salgo a darle datos de entrada cuando me pide o cuando yo indique que me pida. Y no es un lenguaje que tenga utilidad fuera de ciertas series científicas, como la nuestra, astronomía, meteorología y geofísica. Y fuera de esas áreas no es un lenguaje muy usado, sino ya prácticamente parece desconocido. Asignaciones. Vamos a ver ahora qué es una asignación en Fortran, aunque las asignaciones existen en todos los lenguajes. Básicamente yo lo que voy a hacer es guardar un número, un texto, un número real, lo que sea, en una caja que va a tener un nombre. Y ese nombre es lo que me va a servir para hacer los cálculos. Básicamente es equivalente a las variables que yo tengo en los lenguajes de matemática. O sea, cualquier variable X que yo le ponga dentro de un número, bueno, esta es la manera de reproducirlos en Fortran. Básicamente acá yo estoy diciendo que 5 va a ser, fíjense acá, el 5 este es cargado en la variable i. En cambio, en la variable ima, a la caja ahora se llama ima, le cargo un 23. Y por ejemplo, en FE4 le cargo un 484.24. Como pueden ver, esta es la manera con que se asignan variables. Vamos a indicar varias cosas. Primero, se usa el igual. Hay lenguajes que no usan el igual, sobre todo los que tuvieron matemáticos, porque estrictamente haber usado el igual acá no es lo mismo. Yo no estoy diciendo que i es igual a 5, sino que estoy diciendo que en i voy a poner el número 5. Las asignaciones implican que el número que está a la derecha se guarda en la variable que está a la izquierda. Y este igual fue muy criticado porque no es una ecuación. O sea, estamos lejos de que esto sea una ecuación, aunque me sirve para calcular fórmulas matemáticas, que lo vamos a ver en unos segundos. Yo simplemente estoy asignando. Las variables en las cuales yo cargo pueden comenzar con una letra y seguir con un número, pero siempre empiezan con letras. ¿Cuáles son las variables? Bueno, esto ya más o menos lo adelanté la clase pasada. Tengo 5 tipos de variables. Pueden ser enteras. ¿Se acuerdan que yo dije que hay la parte de matemática de entera está separada de los reales, que se hace en otro lado? Pueden ser variables complejas, donde yo tengo que asignar parte imaginaria y parte real. Pueden ser variables booleanas, un verdadero o un falso. Pueden ser textos. Estas son las variables que yo voy a cargar. Por ejemplo, si cargo una variable entera, esta puede ser de 2 bytes, eso lo indico yo con un comando, que ahora lo vamos a ver. Puede ser de 4 si necesito más espacio, u 8 si necesito mucho espacio. Por ejemplo, las de 2 se usan mucho en astronomía. Se usan mucho en astronomía para las imágenes. ¿Por qué? Porque los píxeles, o sea, los puntitos de una imagen, a los puntitos de una imagen se les llama píxeles, se escriben como un número que tiene como máximo 16 bits, o sea, 2 bytes. Entonces con 2 bytes nos alcanza. ¿Y qué pasa? Son matrices, estas imágenes son matrices enormes. Entonces 2 bytes por la matriz enorme que tengo puede llegar a ser una cantidad muy grande de espacio. Si yo no digo nada, cualquier variable, o sea, en su nombre que empieza con estas letras, se las va a considerar enteras, a menos que dé una orden contraria. La orden es integer y yo podría decirle, por ejemplo, integer cuenta. Ahora la variable cuenta se convierte en una variable entera. Ahora, si hubiera sido i cuenta, yo no tenía que decir nada, porque como empieza con i, ya era entera. Toda variable que no empiece con estas 6 letras va a ser real. A menos que también yo diga lo contrario, como por ejemplo aquí que hice con cuenta que la convertí en entero. Por ejemplo, si escribo cuenta igual a 3, 14, 15, 9, o sea, el número pi, en cuenta solo se guardará el número 3. ¿Por qué? Porque yo la definí entera. Pierdo los decimales. O sea, si yo trato de asignar a una variable entera algo que tiene decimales, bueno, me quedo con la parte entera solamente. El número, lo demás se trunca. O sea, es un corte que se hace. En cambio, tengo reales o flotantes.
Les pongo lo de flotantes porque lo van a encontrar más seguido que reales. O sea, en informática los números reales no existen, sino son los flotantes. Tienen más bytes, son de 4, de 8, incluso de 16. Todas las variables que empiecen de la A hasta la H y de la O hasta la Z, o sea, todas las que no empiezan con las otras letras que dije que eran enteros, son reales de 4 bytes salvo una orden contraria. Yo podré escribir real por 8, mag, mag1, mag2, que como empiezan con M deberían ser enteras, pero acá estoy diciendo que en realidad sean reales por 8, o sea, de estos de acá también les había dicho que se llaman doble precisión. O sea, acá voy a guardar un montón de decimales y estas variables no van a ser enteras sino reales. Bueno, esto ya se lo dije. Y con las variables reales, con grupos de dos variables reales, puedo construir números complejos y tienen también su propia orden para convertirlos, porque ya no estoy diciendo que los que empiezan con tal letra son complejos, no. Yo para los números complejos tengo que decir complex A1, A2, A3, A4, por ejemplo, y estas cuatro variables se convierten ahora en en variables que guardan números complejos. Bueno, algo que no dije es que estas órdenes integer, real por 4, real por 8, real por 16 o complex, las tengo que dar cuando comienza el programa. No las puedo dar en mitad del programa. ¿Por qué? Porque cuando comienza el programa es donde el Fortran reserva los recursos para trabajar de acá en adelante. Entonces, si tal variable va a ser entera, no puedo convertirla entera en mitad del camino. Tiene que ser entera desde que comienza el programa. Estas órdenes, ya vamos a ver cuando juguemos con algún programita, se dan en los comienzos de los programas y no en la mitad de ellos. Bueno, veamos los otros tipos de variables que tengo dando vueltas también. Por ejemplo, las lógicas o booleanas. Utilizan un byte, que solamente necesitaría un solo bit. Hay un verdadero, en inglés true, o falso, en inglés false, y se activan con la orden lógica. Entonces, por ejemplo, logical, L1, L2, L3, convierte estas tres variables en variables que adentro no van números y solamente van verdaderos o falsos. Y se escriben en Fortran de esta manera, con un punto al final, un punto, perdón, al comienzo y un punto al final. Y esto es para distinguirlas de los nombres de cualquier otra variable. O sea, si yo pongo logical L1, L2, L3 y en otra orden pongo L1 igual true, básicamente lo que estoy haciendo es poner un true en L1. De la misma manera, si la pongo igual a falsa, en L2 pongo un falso. Y después yo, por ejemplo, podría hacer esto. Entonces, el falso que está en L2 se asigna a L3. O sea, en L1 tengo verdadero, en L2 tengo falso, y en L3, como la copié, tengo ahora también un falso. O sea, yo puedo hacer que una variable sea reasignada a otra sin perder lo que tiene adentro. O sea, en este momento las 12 son iguales. Variables de caracteres. Las variables de caracteres son para guardar textos, donde yo tengo que poner, para definirlas, carácter por una cantidad, perdón esto, odio cuando un programa me hace eso, por una cantidad de bytes, donde cada byte es una letra, en lo que se llaman códigos ASCII, que después vamos a ver. Los códigos ASCII son, si alguna vez usaron Word y no tenían teclado con la N, uno ponía Alt y un número y le aparecía mágicamente una N. Bueno, esa es la numeración ASCII que le da un número a las letras del alfabeto. Por ejemplo, yo podría tener character por 20, cartel. Entonces, ¿qué pasa? En cartel yo tengo 20 lugares para guardar texto. Entonces podría poner cartel igual y asignar este texto a cartel. Entonces, dentro de cartel va a estar guardado esto. Fíjense que tengo que usar esas comitas para indicarle al Fortran que lo que viene es texto y no otra variable. Porque si yo pudiera cartel igual a facultad, bueno, la computadora pensaría que en facultad está guardado algo que hay que reasignarlo a cartel. No. Cuando pongo las comitas, estoy diciendo al sistema que lo que sigue es un texto directamente. Bueno, también puedo programar en Fortran, aparte de las asignaciones que tengo a estas cajitas que llamo variables donde puedo guardar números, puedo guardar vectores, matrices, cubos, incluso dimensiones superiores. La orden puede ser dimensión
Esta es la forma más antigua de poner dimensión A de 10. Entonces estoy diciendo que en la caja A, o sea, en esta cajita de acá que se llama A, yo voy a tener 10 elementos. Entonces voy a tener A de 1, A de 2, A de 3, hasta A de 9, incluso A de 10. También podría poner dimensión o dimension B, ahora de 100%, con lo cual B ahora es una matriz de números. O sea, yo puedo guardar 100 por 100 números, o sea, puedo guardar 10.000 números en esa matriz. Y puedo ponerlo de esta manera o indicar el tipo de variable X. Entonces estoy diciendo que B es real por 8, o sea, los reales que guardan muchos decimales, de 100%. Y C, por ejemplo, es un cubo de 100 por 100 por 100. Fíjense que C, este cubo, tiene 1.000.000 de elementos, lo cual es mucho. O sea, esto va a ocupar una porción de mi memoria. Las computadoras actuales tienen mucha. O sea, no va a ser algo que me va a tirar la máquina abajo ni nada por el estilo, pero va a ser una cantidad grande de datos. O puedo decir que quiero un vector de números enteros, de los más grandes, de 8 bytes, que se llama IJ y tiene 1.000.000 de elementos. O sea, yo puedo, aparte de definir la matriz, darle una dimensión vectorial o matricial, o si fuese un cubo, o dimensiones superiores. Eso lo puedo hacer y se usa muchísimo. Vamos a jugar mucho con esto durante la curso. Bueno, resumen. Hagamos un resumen rápido de lo que vimos en esta clase. Yo puedo definir las variables al comienzo del programa, si no les corresponde la letra que a mí me gusta. Por ejemplo, magnitud empieza con M y por definición M tendría que ser una variable entera. O sea, la palabra magnitud guardaría una variable entera, pero yo la quiero real. Por ejemplo, muy típico los astrónomos, medimos la cantidad de energía de las que emiten las estrellas de manera logarítmica en una unidad de energía que llamamos magnitudes, por supuesto con sus constantes. Si empiezan con I, J, K, L, M o N, las variables deberían ser enteras, pero por ejemplo, yo quiero que todas estas sean reales. Entonces pongo real por 8 y las separo con comas. O puedo decir que todas estas, que tendrían que haber sido reales, yo quiero que guarden números enteros. O por ejemplo, quiero tres números complejos. A es un número complejo, B es otro y C es otro. Entonces pongo la orden que sean complex de 8 bytes. O sea, van a guardar muchos decimales con 8 bytes. O bien puedo querer un vector entero de 100 elementos, que estos 100 elementos sean números complejos.